¿Cuántas veces hemos escuchado ese refrán de la práctica hacia el maestro? Muchas veces, me imagino yo. Tantas que no te alcanzaría la mente ni la memoria para contar las veces que te lo han dicho. Tanto así que hasta lo hemos dicho sin propósito alguno o sentido de la palabra. Pero ahora pregunto yo, ¿somos lo que decimos o somos lo que hacemos? Muchas veces queremos terminar planes sin alcanzar objetivos, sin realizar práctica de lo que queremos hacer. Por eso, de esto se trata este video, alcanzar las metas a través del ajedrez y como lo dice el refrán, es practicando. El aprendizaje y práctica del ajedrez tanto en los niños como en los adultos reduce la aversión al riesgo, haciéndolos más arriesgados e incrementando su seguridad. También favorece cualidades como la resiliencia y mejorar las habilidades del pensamiento. Las estrategias de juego en el ajedrez implican necesariamente tomar riesgos. En determinadas ocasiones se necesita el sacrificio de alguna pieza para alcanzar algún tipo de ventaja sobre el adversario y lograr el ansiado jaque mate. Sin embargo, abandonar a su suerte a los peones o alfiles también puede ser peligroso. Si la duda sale mal, nuestro rey quedará desprotegido y nos acercaremos a una rápida derrota. En la vida nos enfrentamos permanentemente a situaciones en las que debemos tomar decisiones y arriesgarnos, pero algunas personas sufren aversión al riesgo, siendo para ellas muy difícil aventurarse hacia lo desconocido y avanzar en la búsqueda de nuevos escenarios que puedan ser positivos o negativos. Esta dificultad puede llegar a convertirse casi en una fobia, limitando considerablemente el crecimiento del individuo. Por eso, existen varios estudios de varias universidades que han demostrado que la práctica del ajedrez hace que se activen los dos hemisferios del cerebro y nos otorgan los siguientes beneficios. Primero, el ajedrez estimula la capacidad del análisis y síntesis. Este se presenta como uno de los beneficios más evidentes de jugar al ajedrez. Estimula la concentración, la capacidad de centrarse en lo que sucede en el tablero y abstraerse de lo demás. En tiempos en que los dispositivos digitales y las redes sociales se desempeñan en entretener y distraer todo el tiempo, este juego milenario resulta un buen entretenimiento para mantener la cabeza en una tarea, analizar las múltiples posibilidades y desarrollar un pensamiento crítico, como es una síntesis en busca del movimiento más oportuno en cada ocasión. Segundo, incentiva la creatividad y la imaginación. Un estudio realizado por científicos alemanes publicado en el 2010 comprobó que al analizar las jugadas posibles durante una partida de ajedrez, ambos hemisferios cerebrales trabajan por igual. Resultados basados en resonancias magnéticas realizadas tanto a jugadores expertos como a novatos sorprendió a los investigadores, quienes partían de la hipótesis de que el hemisferio izquierdo, el responsable de la capacidad del análisis intelectual, los razonamientos lógicos, la abstracción, etc., mostrarían una mayor actividad. Tal estudio se ha interpretado como una muestra de que el área responsable de las tareas más creativas del cerebro, localizada en el hemisferio derecho, trabaja a la par de la otra. Y esto se debe a que, al pensar en el juego, no se trata solo de seguir patrones o recurrir a jugadas estudiadas con anterioridad, sino también de evaluar las posibilidades existenciales e imaginar cuál será el desarrollo de la partida si se toman tales o cuales decisiones. Tercero, entrena la memoria y ayuda a prevenir el Alzheimer. Otra de las capacidades del ajedrez es la de estimular y servir como un gran entrenamiento para la memoria. En muchos niveles, visual, espacial, asociativa, etc., tanto la capacidad de recordar movimientos o estrategias de partidas previas, como las múltiples alternativas pensadas ante los posibles movimientos del contrincante son grandes alianzas para el ajedrecista, y es una de las facultades que el propio juego ejercita y desarrolla en los jugadores.
Además, existen estudios como uno publicado en la revista especializada New England Journal of Medicine, ya en el 2003, que señalan que la práctica del ajedrez ayuda a prevenir o al menos a retrasar la aparición de síntomas del Alzheimer, la demencia y otros problemas cognitivos relacionados con el envejecimiento. El trabajo citado, que en aquel momento analizó a medio millar de personas de mayores de 75 años, concluyó que incluso realizar ejercicios de ajedrez durante 10 minutos diarios ofrece beneficios contra estas enfermedades. Cuarto, ayuda a los niños a entender las consecuencias de sus actos. Además de los beneficios del ajedrez para las personas de cualquier edad, hay algunas específicas para el caso de los niños. En particular, los ayuda a aceptar las reglas de asumir las consecuencias de sus propios actos. Se trata de un juego en el que no interviene el azar. Todas las piezas están siempre a la vista, los movimientos dependen de los jugadores y no hay ningún elemento externo que pueda afectar al desarrollo de la partida. La cualidad más importante del ajedrez es que es un juego justo, por lo cual los niños pequeños comienzan a aprender un juego que es limpio y honorable, y eso les enseña a tener un buen comportamiento. Quinto, es entretenido y mejora el estado del ánimo. Más allá de todos estos beneficios, está claro que el ajedrez no deja de ser un juego y, como tal, cuenta también con las características positivas de cualquier actividad lúdica. Es entretenido y permite interactuar con otras personas sin distinción de edad ni nacionalidad. No hace falta de hablar un mismo idioma. Y además se puede jugar a distancia a través de numerosas plataformas en la web. Y es gratis, o casi. Basta con tener a la mano un tablero y las piezas o una conexión a internet. Pero además, el ajedrez sirve para mejorar la comprensión de los demás y la capacidad para afrontar situaciones difíciles. Debido a eso, es un buen recurso para aliviar la carga y mejorar el estado de ánimo de profesionales sanitarios a cargo del cuidado de personas con cáncer y otras enfermedades terminales. Así lo comprobó una investigación realizada por los científicos de Estados Unidos, difundida en el 2013. Si el juego es capaz de generar esos efectos en la situación de tanto estrés como esas, es probable que también funcione en casos de menor tensión, como aquellas a las que se someten la mayoría de las personas en su vida diaria. Sexto, incrementa la capacidad lectora. Un último beneficio también sorprendente para este listado, según un estudio también realizado en Estados Unidos, alumnos que participaron de un programa para estimular el juego de ajedrez mejoraron su capacidad lectora en comparación con un grupo de control capacidad lectora, que no formó parte de ese programa. Según los científicos, las diferencias entre ambos grupos fueron significativas y aclararon que harían falta nuevos trabajos para determinar las razones de ese aumento en la capacidad lectora de los estudiantes, más allá de las explicaciones que proporcionan el sentido común. Por tales razones, no dejes de jugar ajedrez. Procura jugarlo no solo con amigos, sino con cualquier persona. Es un buen elemento para relacionarte con los demás, además de pasar un momento divertido que te hace crecer como una gran persona. Pues, el ajedrez desarrolla una memoria visual excepcional, poder combinatorio, velocidad de cálculo, concentración, pensamiento lógico y transversal, además de estructurar las mentes de manera armónica. En los niños, en particular, encausa la hostilidad de manera constructiva y creativa, y ayuda a establecer amistades entre sus pares con facilidad. El ajedrez nos puede proporcionar una nueva luz para reestructurar nuestras vidas, reacciones, visión personal sobre el mundo y la humanidad, y para afrontar con mayores perspectivas de éxito personal y colectivo aquellas situaciones vitales más duras y dolorosas, además de encarar los retos de la vida
por difíciles que sean. Para transformar el mundo, debemos primero transformarnos a nosotros mismos. El ajedrez ayuda a las personas a ser sus propios médicos del alma, mediante su práctica y aprendizaje a través de este juego, que es un maravilloso simulador vital y que promueve la clarividencia más allá de las visiones en el blanco y negro. Los sucesos y acontecimientos se desarrollan en torno a nosotros de forma que nos conectan con relaciones de causa-efecto que son ajenas a nuestro control. Es por ello que el ajedrez educa para solventar con elegancia y corrección y con una alta observación y precisión quirúrgica aquellas situaciones que se nos presentan, resolviéndolas con técnicas extrapolables a la vida cotidiana. Pues recordemos que el ajedrez tiene un concepto demasiado interesante, ya que debemos visualizarnos como un gran general con un ejército a nuestras órdenes. ¿Y cuál es el objetivo de dicho juego? No es nada más ni menos que capturar al rey enemigo. Por tales motivos, debemos recordar que frente de nosotros hay otro ejército y hay otro general, y ganará el que tenga una mejor estrategia dentro del campo de batalla. El ejército de ajedrez es muy parecido a nuestros ejércitos modernos. Está formado de muchos tipos de soldados y de personas. No todos los soldados en el ajedrez o en la vida real son militares profesionales. En realidad, la mayoría de ellos son aficionados y civiles. Como en la vida real, todas las personas son distintas. Las piezas no son iguales en el tablero de ajedrez, ni tampoco todas ellas se mueven en la misma forma. Sin embargo, una vez que nos imaginemos que son personas reales, siempre recordaremos la forma en que se mueven. El juego de ajedrez se jugó por primera vez hace muchos siglos en China, India y Persia. En realidad, el nombre de ajedrez viene de la palabra persa shah, que significa rey. Después, cuando las hordas árabes invadieron Persia, aprendieron de los persas del juego de ajedrez y llevaron ese conocimiento cuando invadieron España. Desde España, el juego de ajedrez se extendió rápidamente por toda Europa. Eso sucedió hace unos 900 años. Los europeos dieron a las piezas del ajedrez los nombres con los que las conocemos hoy, los cuales son la torre, el caballo, el alfil, el rey, la dama y el peón. Es probable que hayan tenido dificultad para pronunciar los nombres persas de las piezas, de manera que modernizaron los nombres para adaptarlos a la forma que vivían. En la actualidad no suenan con nombres muy modernos, pero imaginémonos por un momento que estamos viviendo hace 600 años. Desde una de las ventanas de nuestro castillo podríamos muy bien observar a los siervos o peones trabajando en los campos. Quizás un caballero se aproxima a caballo con su reluciente armadura, o un alfil vigila desde una torre, y de vez en cuando pueden aparecer en alguna parte de la escena el rey y su reina. No hay duda que en aquellos días esos nombres parecieran tan modernos como en la actualidad. Lo es el hecho de hablar acerca de la tienda de la esquina o del policía local. Las 6 distintas piezas del ajedrez representan la forma en que vivían en la Edad Media, la forma en que se ven en sus lugares de colocación en el tablero y la forma que se mueven. Incluso sus nombres, como las piezas de un rompecabezas, todos se relacionan con el cuadro antes descrito sobre la vida medieval, con su pompa, su elegancia y sus conflictos. Citemos ahora a Harvey Kindler. En su libro Ajedrez Infantil nos manifiesta lo siguiente: a mi hijo David. Una persona educada liberadamente es aquella cuya mente funciona bien en todas las áreas.
Ciertamente que el ajedrez debe ser parte de su educación. El juego del ajedrez es un deporte intelectual. Generalmente el ajedrez se juega entre dos personas o grupos de personas en consulta, una de las cuales conduce las piezas blancas y la otra, por lo tanto, las piezas negras. Dichas piezas son movidas sobre un tablero compuesto de 64 casillas cuadradas iguales que están pintadas alternativamente de negro y blanco o, en algunos casos, de blanco y rojo u otros colores. La lucha se produce entre dos cerebros o inteligencias enfrentadas. Los dos tienen los mismos elementos a su disposición, las piezas o trebejos, el tablero y, en primer lugar, la capacidad de saber llevar sus tropas a la victoria final con ayuda de la suerte. Las piezas quedan divididas en dos bandos, blancas y negras. Estas piezas se mueven según las reglas del juego. La movida suele llamarse jugada. Dar mate al rey contrario significa vencer al rey enemigo y con ello ganar la partida. El ajedrez es también un juego de habilidad. Algunos lo consideran un simple juego, otros afirman que es un deporte intelectual, e incluso encontramos también a quienes aseguran que el ajedrez es una ciencia. Nosotros, entre tantos conceptos y definiciones diferentes, solo podemos decir una cosa: el ajedrez es un arte. Una vez colocadas las piezas sobre el tablero, empieza la partida. A partir de entonces, se tratará de iniciar una lucha sin tregua. Los dos adversarios se enfrentarán encarnizadamente, pero con nobleza y deportividad. Hay que tener en cuenta que en este juego, deporte, ciencia o como se prefiera denominarlo, ambos adversarios cuentan con las mismas armas, el mismo número de piezas, el mismo valor nominal, etc. Por lo que la victoria se conseguirá pensando, estudiando y analizando detenidamente las diferentes posiciones que resulten del avance del juego. Y sobre todo, el hecho de perder alguna partida no ha de desanimar a nadie. Ya se sabe que nadie nace sabiendo. El ajedrez puede considerarse que es, pues, una importante experiencia cultural. Ha sido probado que tiene excelentes cualidades como para poderse ser recomendado a los niños y a los jóvenes de todo el mundo. Es la práctica de un deporte mental que ofrece a sus inteligencias tempranas las cualidades que dicho ejercicio puede llevarlo consigo. La mayoría de los grandes maestros del ajedrez lo aprendieron siendo aún niños. El genio Raúl Capablanca y Graupera, de origen cubano, que llegó a ser campeón mundial de ajedrez durante el periodo comprendido entre 1921 y 1927, también fue un niño prodigio. Sin ir más lejos, tenemos al famoso campeón mundial Robert Bobby Fischer, que cuando ganó el campeonato abierto de los Estados Unidos contaba solamente con 10 años de edad. Los muchachos suelen aparecer en el campo internacional del ajedrez entre los 10 y los 20 años, según muestran los estudios y estadísticas realizadas sobre el particular. En España se da el caso de Arturo Poma, niño prodigio que asombró a conocidos y extraños a muy corta edad con sus aptitudes ajedrecísticas. Pomas es uno de los pocos jugadores españoles que han obtenido el título de Gran Maestro internacional. El americano Samuel Reshevsky fue otro de los casos asombrosos que tratamos sobre los niños precoces. Contando tan solo con 7 u 8 años, hizo una sensacional gira ajedrecística en Europa, causando verdadera sensación entre los aficionados a este deporte. El ruso Mikhail Bonivik, que llegó a ser campeón mundial, también es otro interesante ejemplo de niño prodigio. Empezó a mover las piezas de ajedrez contando solamente con 6 años de edad. Actualmente puede afirmarse que los jugadores rusos siguen dominando netamente el ajedrez mundial, un hecho totalmente lógico y en absoluto sorprendente, si tenemos en cuenta
que en las escuelas se enseña el juego del ajedrez desde que el niño tiene tan solo 9 años y que su número de participantes se cuenta por millones. El ajedrez contribuye mucho al desarrollo intelectual de los jóvenes. Sus enseñanzas constituyen para el niño un valor intelectual aprovechable, siempre y cuando lo vayan aprendiendo en razonadas dosis. El juego de ajedrez está muy difundido y es practicado en todo el mundo. Lo mismo para crear nuevas generaciones intelectualmente desarrolladas como para pasar los ratos de ocio de la mejor forma posible. Así pues, niños, jóvenes, adultos y personas mayores juegan al ajedrez. Sobre él se han escrito miles de libros. Es cierto, sin embargo, muy pocos están adaptados para el buen aprendizaje del aficionado novel o de la temprana inteligencia infantil. La razón de este video es para promover el juego del ajedrez entre los escolares. Esta apasionante materia podría impartirse perfectamente en las escuelas como una asignatura opcional o voluntaria si se quiere, pero a fin de cuentas como una asignatura que contribuiría tanto al desarrollo intelectual del joven como muchas otras de las que se imparten hoy en día en los colegios. Iniciarse en la práctica del ajedrez puede mostrar a los jóvenes y a todos en general un infinito campo de diversión y una vía de entretenimiento y progreso mental. Una vez descubierto el ajedrez, sigue siendo el juego más actual. 2 contendientes, cada uno con 16 soldados, que se enfrentarán en una auténtica batalla sobre el tablero. Esta es la esencia del ajedrez, uno de los juegos de estrategia más populares del mundo, considerado también como un arte, una ciencia y un deporte mental. El ajedrez no es un juego de azar, sino una disciplina que requiere un entrenamiento que nos proporcione la agilidad mental adecuada para poder enfrentarse con inteligencia al adversario. Con este video te doy una explicación de lo que es el mundo de ajedrez. Ahora es tu deber aprenderlo. Pero el hecho de que lo hayas aprendido no quiere decir que vas a ser un gran jugador. ¿Por qué? ¿Cuántas caídas sufriste al empezar a caminar? ¿O qué tan bien nadabas hace un año? ¿Qué tal bateabas? Todo esto tiene que ser aprendido. Sucede lo mismo con el ajedrez. Sin embargo, ahora que has aprendido el juego, debes de estar muy satisfecho por haberlo logrado y por lo tanto, debes de sentirte orgulloso. Pero recuerda que no todo el mundo puede jugar. Algunos se confunden o se aburren, dependiendo de sus temperamentos, o se desesperan. El ajedrez es excitante cuando se principia el ataque o cuando la defensa es exasperantemente firme. ¿No es así? Por eso te recomiendo que disfrutes el ajedrez en compañía, ya sea con tus familiares, con tus amigos o con cualquier persona. El fin es hacer amistades. ¿Y sabes qué? Te juego una partida. ¿Quieres jugar? Empecemos. Mando agradecimientos a Fanny y a Luis Ángel por realizar este video conmigo. Gracias por su ayuda. Si les gustó el video, no olvides suscribirte y darle un like con una manita hacia arriba. Recuerda que tu opinión es importante para mejorar nuestro canal. Saludos y hasta la próxima, amigos.